Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver qué tal esta semana. Bueno, esta semana es súper bestia. Súper bestia porque primero quedan 2 días en Leo, del sol en Leo. Entonces son 2 días que van a ser como de rematar todo lo que te queda pendiente de este último mes. Y todo lo que te queda pendiente pues tiene que ver con cómo te relacionas contigo, con todo ese Venus retrógrado que te ha traído un poco de cabeza, con terminar de echar todo lo que quieres, 5 de copas, todo lo que sobra. Es muy normal que estos días tengas dolor de tripa, bastante ansiedad, puede que hasta diarreas, y es porque es como lo último que estás expulsando. O sea, que cualquier cosa así de tipo, como que sea como una gripecilla o algo así, no te preocupes porque son los últimos días, son los últimos coletazos, es lo que te falta ya para limpiar, ¿vale? Es este 5 de copas, en plan, todo eso ya no tiene que estar en tu vida. Así que déjalo, o sea, lo mejor que puedes hacer es como rendirte a la evidencia, ¿sabes? Dejar de luchar contra lo que ya no puede ser, que ya lo tienes súper pensado, súper rematado. Ya está, ya solo tienes que soltarlo. El caso es que el miércoles, eso es lunes y martes, pero el miércoles Mercurio se pone retrógrado. Entonces vamos a estar con Mercurio retrógrado, el Sol justo va a entrar en Virgo, empieza la temporada Virgo y Venus sigue retro. Entonces, ¿qué está pasando? Pues lo que va a pasar es que todo lo que has estado trabajando este mes, que tiene que ver como más con, como con lo que tú quieres, cómo te relacionas, qué es lo que de verdad sientes, qué es lo que de verdad eres, ahora se va a convertir en cómo hago que esto, el sol y el 9 de copas, se convierta en estrategia, ¿sabes? Pase a la acción. O sea, estabas como en el estómago, en el corazón, ¿sabes? En plan como sintiendo todo y ahora pasa a la cabeza. Entonces, Mercurio retro esta vez no va a ser tan horrible. Y no va a ser tan horrible porque en realidad sentir ya has sentido todo. Entonces, esta vez lo único que te va a hacer es ayudarte a pensar, ayudarte a brillar, ayudarte a darte cuenta, pausándote un poco, de lo que has hecho, de lo bien que te sientes con lo que has hecho, de lo bien posicionado que estás y te va a ayudar como a generar una estrategia, ¿vale? O sea, va a estar todo el rato, va a ser como un poco un pepito grillo. O sea, cada vez que te estés desviando un poquito como de tu objetivo, te va a hacer putadillas, por llamarlo así, ¿sabes? En plan, venga, date cuenta, ¿sabes? No te duermas en los laureles, van a ser como despierta, 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 despierta. Entonces, cada vez que estés donde no tienes que estar, te van a pasar cosas que son malas, pero son cosas que te van a pasar malas para que vuelvas a estar en tu sitio, para que te vuelvas a centrar. Lo tienes todo ya hecho y esta semana es como un poco de, bueno, va a ser así muy fuerte, pero ya al final de la semana va a ser como de reestructuración, ¿sabes? Cuando pase ya como ese soltar de hoy y mañana, el miércoles ya se vayan asentando las cosas y empiece como todo a estar más a cámara lenta, ahí es cuando ya vas a poder ver como toda la imagen, como todo lo que estás creando, como todo lo que estás consiguiendo para enfocarte hacia tu nueva vida donde vas a ser muy tú. O sea que otra semana súper, súper intensa. Empezamos con los signos, ¿vale? Para ver cómo podemos abordar todo esto. Leo. Última semana estando el primero encima. Así que... ¡Uepa! Uy, Leo. 5 de espadas. Te está costando, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo salir de tu rollo egocéntrico. O sea, tenías 2 opciones esta temporada. Y era brillar a tope, pero en ese brillo utilizarlo como bien para ti o caer en la trampa de pensar que tú eres demasiado para, que tú
no sé para qué estoy haciendo esto, porque igual yo podría estar haciendo esto otro, que es que me lo merezco más, es que esto me está saliendo... O sea, todas esas excusas que te estás inventando, todas esas rayadas que tienes, en realidad, es tu ego. Es tu ego que no se quiere enfrentar a lo que se tiene que enfrentar de verdad, que es a ti mismo, a ti misma. O sea, mírate, entiéndete y enfrenta ya lo que tengas que enfrentar. Si es que no... Lo único que estás haciendo es como una especie de lucha contra ti mismo, contra ti misma, que no te acaba de dejar avanzar, no te acaba de dejar salir, no te deja soltar lo que tienes que soltar. Así que mi recomendación es que salgas de ese camino, te sinceres contigo y aproveches sobre todo estos 2 días para soltar todo eso, porque si no hasta el año que viene ya vas a estar arrastrando consecuencias un poco chunguis. ¿Ves? 3 de espadas. Tienes que soltar. Tienes que atravesar ese dolor, tienes que ya pasarlo. Si estos días los aprovechas para enfrentar esa tristeza, ese trauma, ese lo que sea que necesitas enfrentar, el miércoles cuando se acabe tu temporada va a ser todo diferente. Cuando Mercurio entre en retro, si esto ya lo tienes superado, va a ser diferente. Enfócate. Tienes unos días todavía, tienes horas. Tampoco pasa nada si es de aquí al viernes, pero vete pensando en ello. Virgo. Uy, Virgo. Uy, Virgo. El ermitaño y el 6 de oros. Los Virgos vais a encontrar... Estáis como en otro nivel. En plan... De repente es como si se te estuvieran desbloqueando niveles de tu vida. Y entonces al desbloquear esos niveles de tu vida, primero te estás posicionando, segundo estás aprendiendo a encontrar las respuestas dentro de ti. Y eso es lo que tienes que hacer. O sea, realmente toda esta temporada te ha servido muchísimo para atreverte a sentir, para trabajar el como separar un poco tu mente de tu corazón y atreverte a que las cosas sucedan, a que pasen, a no tenerlo todo controlado, a no estar siempre metido en tu burbujita, sino a salir un poco de tu zona de confort. Entonces, ahora, con todo lo que has aprendido este verano, así en plan a lo loco, ya puedes volver a coger las riendas. Ya sabes que has aprendido muchísimo y que las respuestas las llevas dentro. Y si no las llevas dentro, desde luego tu intuición te guía mucho hacia dónde tienes que ir. Y segundo, que cuando tú te posicionas y tú te colocas donde te tienes que colocar, todo a tu alrededor se coloca. Entonces todo como que empieza a tener sentido. Es como por primera vez empiezas a entender que tu vida es tuya, no es de los de otros. Y que lo que tú haces es en lo que se convierte todo. Muy bien. Opa, Libra. Uy, Libra. 3 de bastos. Los Libras es que os lo habéis currado muchísimo. Habéis pasado unos altibajos muy potentes. Habéis tenido que enfrentaros a mogollón de cosas muy potentes también. Pero ahora ya puedes sentarte a esperar. O sea, ahora ya te toca tumbarte así, cogerte un libro, mirar la playa, la piscina, lo que te dé la gana. O sea, ya solo tienes que ver cómo va llegando todo a tu vida. Ya no tienes que ir a buscar, sino que las cosas van a empezar a ir a ti. Lo único que sí que vas a tener que tener muy en cuenta es que vas a tener que ser paciente, porque las cosas van a ir despacio, porque por eso van a estar Mercurio y Venus retros. O sea, todo va a ser lento, pero lento no significa que no vaya a llegar, significa que es lento. Entonces, tómatelo como quieras, pero relaja, paciencia y confía porque es, o sea, créete que es. Sagitario.
Uy, Sagitario. Ay, Sagitario, 9 de espadas. Los Sagitarios estáis intentando esconder de algo que no te puedes esconder. Y es que tú a ti mismo, a ti misma no te puedes mentir, no te puedes seguir engañando, no puedes seguir haciendo como que eso no ha pasado. No puedes seguir haciendo como que no va contigo, no puedes seguir haciendo como que... como todo lo que estás haciendo. Son ciclos, ¿vale? Hay veces que toca pasarlo bien, hay veces que toca pasarlo mal, pero cada vez que no haces algo en el momento en el que tienes que hacerlo, se hace bola. Y cuanto más bola se hace, más empieza a complicarse las cosas. Más difícil es luego salir, ¿sabes? Ir deshaciendo toda esa bola que se te está haciendo y no sé qué y no sé cuántos. Esto que no te deja dormir por las noches lo llevas arrastrando mucho tiempo. Ya te ha salido también varios días en los horóscopos, además. Es momento de ir un poco para atrás, es momento de volver a mirar hacia atrás, es momento de enfrentar esto y salir de esta trampa, salir de este bucle, porque si no, te vas a quedar ahí. Y no va a molar nada, ni siquiera están volando ya. Ay, Escorpio. Siete de bastos. Mira, los Escorpios estáis a tope y también estáis en un momento de supercrecimiento a todos los niveles, además. En este supercrecimiento, lo que tienes que hacer es defender a capa y espada lo que eres, lo que haces, lo que tienes, ¿vale? Ese es tu plan de esta semana. O sea, tu plan de esta semana es a mí no me toques lo que es mío. Ya lo tienes bastante protegido, ya está todo como muy colocado, muy en su sitio y además este señor tiene ahí la mano hacia arriba, lo que significa que está como ganada la partida. Pero aún así te tienes que reafirmar. No hace falta que sea agresivo, ¿eh? O sea, incluso cuanto menos agresivo sea, seguramente sea mejor el resultado. Pero sí que tienes que estar alerta, sí que tienes que estar viendo qué está pasando, sí que tienes que ver por qué a veces se te tambalea el mundo, por qué a veces las cosas no son tan consistentes como deberían. Y eso es lo que tienes que colocar bien y eso es lo que tienes que anclar esta semana, ¿vale? Ese es tu plan. Capricornio. Capricornio. El loco. Pues los Capricornios en realidad es como que os estáis como bajando un poco de la nube esa en la que vivís, bueno, nube o burbuja o como quieras llamarlo. Entonces los Capricornios normalmente vais a por una cosa y vais así, ¿no? De frente. Y de repente ahora es como que se te está abriendo todo. Es como que empiezas a ver hasta por detrás. Ves los lados, ves detrás, ves delante, empiezas a entender que hay muchas maneras de abordar las cosas, no solo una, empiezas como a entender la multidimensionalidad de la vida. Y ahí es donde vas a hacer el clic. Y es un clic que te va a enseñar... Es que va a cambiar todo. No es que te vaya a enseñar, es que todo va a cambiar. Vas a cambiar tú en el sentido en el que vas a volver a conectar muchísimo con tu parte más genuina, más loca, más... ¿sabes? Igual de repente se te ocurre volver a hacer algo que se te había olvidado, un viaje de esos de... Buah, si es que yo siempre he querido irme a las Maldivas y te vas a coger un vuelo y te vas a pirar, o es que yo siempre he querido no sé qué. Vas a empezar a volver a sentir, ¿sabes? Es como que se te enciende el cuerpo, se te enciende el alma, se te enciende la vida, ¿sabes? Vuelves a tener ganas. Es como esa pasión de juventud cuando todavía tienes todo por hacer. Pues esa es como la que te va a renacer esta semana. Qué interesante. Acuario. Uy. 10 de oros, Acuario. Qué bien. Lo tienes todo súper claro, súper a gusto. Estás como cerrando un ciclo en el que te sientes
súper satisfecho donde estás, súper bien por lo bien que lo has hecho, por todo lo que has conseguido. Es como que la abundancia bate a tope. Ahora, la pregunta que te va a hacer Mercurio el miércoles es la siguiente. Si todo mola tanto y si todo está tan bien, ¿por qué no estás tan contento, tan contenta dentro del contexto? ¿Qué es lo que no te acaba de encajar? Seguramente sea, bueno, cuando hagamos el vídeo especial Mercurio Retro, seguramente veamos más cosas, pero ahora mismo lo que te puedo decir es que seguramente esto tenga que ver con que toda esta abundancia que estás consiguiendo y todo este posicionamiento en la vida que estás consiguiendo, igual tiene más que ver con lo que se supone que debías hacer, más que con lo que tú querías hacer. Tienes 2 días para pensar sobre esto y solucionarlo, porque igual no está tan lejos una de la otra, es simplemente recalibrar un poquito. Piscis. A ver la semana de los peces. Epa. Caballo de copas. Los Piscis os vais a empezar a abrir, vais a empezar a volver a ser vulnerables, en el sentido en el que vas a permitir, de verdad, no en plan, que es como lo que te gusta hacer, te vas a volver a permitir sentir, te vas a volver a permitir que te suden las manos, que te duela la tripa, que estés súper nervioso, súper nerviosa porque viene no sé quién y pasa no sé cuántos, ¿vale? O sea, ¿sabes esa sensación absurda en la que no controlas tu cuerpo, no controlas tu cabeza y estás haciendo todo el día el imbécil? Pues es un poco como que vas a recuperar esa parte de ti, ¿sabes? Es como ya en este mes has sanado todo el dolor que llevabas como en el corazón, todo lo que te había hecho como convertir tu corazón y tu cabeza en como de piedra. Tú habías hecho como una especie de armadura ahí y entonces no querías salir. Y ahora, gracias a todo el trabajo que has hecho este mes, es como que vuelves a estar, vuelves a sentirte, vuelves a atrever a vivir las cosas, te vuelves a atrever a creer en la magia, a soñar con tus chorradas, que en realidad no son chorradas, en realidad es tu motor y además esas chorradas te hacen llegar súper lejos y son las que te permiten hacer cosas que ningún otro signo hace. O sea que, muy bueno. Aries. Uy, Aries. A ver. Es que se han caído. Rey de espadas, as de oros y 9 de copas. Los Aries estáis a tope y os está yendo muy, muy, muy bien. Estáis encontrando el equilibrio perfecto entre la manera de ver las cosas con la cabeza y la manera de sentirlas con el corazón. Habéis encontrado un equilibrio perfecto o lo vais a encontrar estos días y eso es lo que os va a llevar al éxito. ¿Vale? O sea, al final tú vas haciendo, siendo súper disciplinado, te levantas pronto, haces yoga o te vas a hacer running, luego no sé qué, luego te vas al curro, luego vuelves, luego tal, luego cual. Y luego además estás súper satisfecho de lo que estás haciendo, en plan, oye, lo estoy haciendo guay, me está yendo súper bien, y fíjate los logros que estoy haciendo, ¿no? O sea, pues mira, estoy adelgazando, mira, me estoy poniendo fuerte, mira, en el curro me están felicitando, mira, en casa estoy, por fin he arreglado la puerta. Éxito, a tope. O sea, a partir de aquí solo hay crecimiento. Ahora vas a tener que estar un poco paciente y tienes que seguir con esta táctica a tope, no desviarte, pero promete mucho además. Tauro. Uepa. Uy, Tauro. 8 de bastos y 2 de espadas. Tauro, quítate esa venda y empieza a ver todas las opciones y posibilidades que te está ofreciendo la vida. Yo no sé por qué los tauros no queréis abrir los ojos
estáis súper a la defensiva, no os estáis dejando guiar, no estáis dejando que las cosas sucedan, no estás dejando que todo esto, que es que mira, es que va directo hacia ti, ¿sabes? Es como que te está atacando. Y tú, así, en plan, mira, ni lo quiero, ni nada, es que ni lo veo, ni lo quiero, ni me apetece, ni... Y en realidad sí que lo quieres, sí que... No, verlo no lo ves, pero lo tendrías que ver si te quitas la venda de los ojos. Y te vendría muy, muy bien. O sea que es momento de volver a sentir la ambición, de volver a pensar en lo guay de las cosas. Vuelve a creer. Y cuando vuelvas a creer y a creerte que tú te lo mereces, ahí es cuando todo esto va a entrar en tu vida, pero además así, ¡boom! O sea que tienes bastante trabajo que hacer. Y con Mercurio retro además te va a costar un poco más hacerlo, así que ponte las pilas muy, muy a tope. Géminis. Uy, va. Uy, Géminis. El diablo, la estrella, el emperador y el caballo de oros. Bueno, los Géminis... Los Géminis tenéis el éxito asegurado en cualquier área de vuestra vida que ahora mismo os preocupe. ¿Pero a qué precio? Pues al precio de enfrentarte a tus miedos, al precio de enfrentarte a ese bloqueo que tienes que no te deja avanzar, que no te deja soltarte de donde estás, que no te deja pasar página y que no te deja creer en tu intuición. O sea, al final lo que tienes que hacer es seguir tu camino y establecer unas estructuras sólidas para que cada vez que te aparezca un miedo, una duda, algo que con lo que te cuesta lidiar, sea más fuerte lo que tú eres, sea más fuerte lo que tú tienes, porque puedes dudar 5 minutos, pues claro, te puede dar miedo a algo, pues claro, para ponerte en alerta, pero que te empuje, que te acompañe, ¿vale? Que sientas esa fuerza, esa lucha. Y ahí es cuando se van a empezar a desenlazar las cosas. Ahí es cuando vas a empezar a ver cómo fluyen las cosas y vas a ver también cómo fluye, sobre todo económicamente, que igual estás un poco atorado en ese sentido y te puede cambiar bastante el asunto. Cáncer, terminamos contigo. Salió disparado. A ver, mi querido Cáncer. 7 de oros, caballo de espadas. Estás un pelín demasiado desbocado. O sea, de repente has dicho, mira, yo ya sé lo que quiero, ya sé por lo que voy. Y estás excesivamente mental, estás excesivamente trabajador, estás dando más de lo que tienes que dar y no lo vas a conseguir tan pronto de vuelta. Quiero decir, se trata de integrar, se trata de aceptar corazón, estómago, ¿no? Lo que estábamos diciendo antes, y de ahí pasar a la estrategia. Pero todavía no hay acción. O sea, no es un momento en el que todo vaya a empezar a solucionarse, sino que es un momento de empezar a entender todo lo que has hecho este verano. Entonces, esta manera en la que tú estás queriendo que todo se resuelva ya y ahora, lo que te va a hacer es desgastarte bastante. Lo vas a conseguir, pero te va a desgastar muchísimo y puede que te cargues algo valioso por el camino. Una relación, no sé, cosas que te gustan. Así que, paciencia. Paciencia es lo que necesitamos todos esta semana y como mucha aceptación hacia la vida, hacia, pues cada vez que pase algo entender por qué está pasando, ¿sabes? Como un poco el rollito ese de poner la otra mejilla, pero en plan bien, en plan, vale, ¿qué me está queriendo decir esto? O sea, me está pasando esto, ¿qué me quiere decir esto? ¿Por qué me está pasando esto? Y entonces ahí empezar a ver si estás en el sitio, si tienes que mover un poco, si tienes que cambiar alguna cosa. Entonces así
poquito a poco vas a ir generando una estrategia muy muy buena que seguramente, yo creo que Mercurio retro es hasta el 3 de septiembre o algo así, o sea que van a ser como una semana y pico en la que vamos a estar como trabajando toda esa estrategia. Y luego ya veremos. Chao.